Sejam todos bem-vindos. Ok, buenas noches, sean todos bienvenidos. O que a gente vai fazer hoje é olhar um pouco para algumas linhas dos profetas. Lo que vamos a hacer hoy es mirar un poco para algunas líneas de los profetas. A gente vai começar fazendo a linha de Cristo. Y vamos a comenzar haciendo la línea de Cristo. Essa foi uma das linhas que a gente já fez nos estudos anteriores. Esta es una de las líneas que nosotros ya hicimos en los estudios anteriores. Na linha de Cristo, como nas outras linhas proféticas, a gente tem o tempo do fim. En la línea de Cristo, como en las otras líneas proféticas, nosotros tenemos un tiempo de fin. No tempo do fim, a gente tem o nascimento En el, de tiempo, Cristo. en el tiempo del fin, nosotros tenemos el nacimiento de Cristo. Ok. E também o nascimento de João. Y también tenemos el nacimiento de Juan. Então a gente viu que existe um aumento de conhecimento nessa história. Entonces nosotros vimos que existe un aumento de conocimiento en esa historia. E Deus vai escolher um homem. Y Dios escogió un hombre, E esse homem na história de Cristo é João. y ese hombre en la historia de Cristo es Juan. Ok. A gente tem um homem. Esse homem é João. Ahí tenemos un hombre y ese hombre es Juan. Ok. E a mensagem de João é a mensagem de arrependimento. El mensaje de Juan es un mensaje de arrepentimiento. Coloque a vida em ordem, porque o Messias está para chegar e vai estabelecer o seu reino. ¿Puedes repetir? É para colocar a vida em ordem. La venida. Um, ¿Colocar a qué? colocar a vida em ordem. Ese mensaje es para colocar nuestra vida en orden porque el Salvador está por venir. É a mensagem de arrependimento. Ese es el mensaje del arrepentimiento. Ok. E o que vai acontecer em seguida, Y lo que va a pasar después tem um evento que é marcado aqui. es que un evento va a marcar ahí, se va a marcar ahí. Qual é o evento que a gente encontra nesse ponto? ¿Cuál es el evento que nosotros encontramos en ese punto? O que vai acontecer nesse momento? ¿Qué es lo que va a acontecer en ese momento? Ok. Nesse momento, a gente tem a descida de um ser celestial que é marcado no batismo, o batismo de Cristo. En ese momento nosotros tenemos un ser celestial que desciende y que es marcado como el bautismo de Cristo. Ok. Essa é a sequência dos eventos iniciais na história de Cristo. Ok, y esa es la secuencia que es marcada en la historia de Cristo. O povo está em completas trevas ou escuridade aqui. El pueblo está en completa oscuridad, en tinieblas ahí, en ese punto. Ok? Quando eles estão em trevas, eles não sabem de nada, Cuando ellos están en oscuridad, ellos no saben nada, não conseguem ver nada, no consiguen ver nada, estão completamente cegos. están completamente ciegos. Ok? Quando o Salvador nasce, ele nasce para iluminar as trevas que existiam antes. Y cuando el Salvador nace, Él nace para iluminar las trevas la oscuridad que existían antes. E quem não sabia nada agora passa o quê? Sabe algo, certo? Y aquel que no sabía nada, de repente ahora comienza a ver, a entender las cosas. Eles estão indo para um caminho, por algum motivo as coisas começam a mudar em suas mentes. Él está caminando por un camino y de repente, por algún motivo, las cosas comienzan a cambiar dentro de su mente. Eles são convictos, passam a ter convicção do pecado que eles viviam. Entonces ellos son convencidos, ellos pasan a tener convicción del pecado en que ellos vivían. Então a gente marca convicção, Entonces existe una convicción, mensageiro que proclama arrependimento, un mensajero que proclama arrepentimiento e por fim o batismo, que marca o sepultamento das pessoas que abandonaram a vida de pecado e agora vão viver uma nova vida. y también el fin que es marcado por el bautismo, que marca el arrepentimiento de las personas o el sellamiento de las personas que han abandonado una vida de pecado. E se vocês se lembram, foi nessa história que a gente marcou a semente. Y si ustedes recuerdan, fue en esa misma historia donde nosotros marcamos la semilla. Porque é no batismo, quando a gente morre e nasce para uma nova vida.
Porque en el bautismo, cuando nosotros morimos y nacemos para una nueva vida, a gente vai ter uma vida de desenvolvimento, como é ilustrado pela planta. y de ahí en adelante nosotros tenemos una vida que es ilustrada con el crecimiento de una planta. Aqui a gente vai ler isso em Parábolas de Jesus. Nosotros vamos a leer eso en palabras de Jesús, palabras de vida del Gran Maestro. Ah, ok. Parábolas de Jesús. Parábolas de Jesus, no espanhol, página 42.5. En español está en el texto Palabras de vida del Gran Maestro, página 45. 45. Onde está? No português, a página 27.4. No espanhol, 45.2. A germinação da semente representa o início da vida espiritual. La germinación de las semillas representa el inicio de la vida espiritual. E o desenvolvimento da planta Y el desenvolvimiento de la planta é uma bela figura do crescimento cristão. es una bella figura del crecimiento cristiano. Como ocorre na natureza, assim é na graça. Como en la naturaleza, así también en la gracia. No puede haber vida. Não pode haver vida sem crescimento. No puede haber vida sin crecimiento. A planta precisa crescer ou morrer. La planta necesita crecer o morir. Como seu crescimento é silencioso e imperceptível, mas constante, assim é o desenvolvimento na vida cristã. Así como su crecimiento es silencioso e imperceptible, pero continuo, así es el desarrollo de la vida cristiana. Nossa vida pode ser perfeita em cada fase do desenvolvimento. Nuestra vida puede ser perfecta en cada fase de su desenvolvimiento. Contudo, haverá progresso contínuo se o propósito de Deus se cumprir em nós. Pero si se cumple el propósito de Dios para con nosotros, habrá un avance continuo. A santificação é a obra de uma vida toda. La santificación es la obra de toda una vida. Santificação é a obra de uma vida toda, não quer dizer que você vai progressivamente parar de pecar. Santificación es una obra de toda la vida. Eso no quiere decir que usted va repentinamente. Progressivamente parar de pecar. Que usted va a parar de pecar de manera progresiva. O que eu quero dizer com isso é, não é uma obra onde você melhora um pouco e cai, melhora um pouco e cai. E assim vai, melhora um pouco e cai. Lo que yo quiero decir con eso es que no es algo así que usted mejora un poco y luego recae, luego mejora nuevamente y luego recae. No es así. O que o texto diz. Lo que el texto dice. Que nossa vida pode ser perfeita em cada fase do desenvolvimento. Lo que dice es que en cada grado de desarrollo nuestra vida puede ser perfecta. Okay? Assim como era com a planta é perfeita em cada fase do seu desenvolvimento. Así como fue en la planta, fue perfecta en cada fase de su desenvolvimiento. Estou mencionando isso unicamente porque isso é parte da controvérsia entre o joio e o trigo nessa história. Yo estoy mencionando esto porque esto es parte de la controversia que hay entre lo que es el trigo y la cizaña. Mediante as perplexidades encontradas nessa experiência, mediante las perplejidades que usted encontrara en esa experiencia, algumas pessoas dizem que não é possível que se viva uma vida perfeita e que isso deve ser uma experiência futura. Algunas personas creen que no es posible vivir una vida perfecta, que eso va a ser más bien una experiencia futura. Talvez você não se simpatize com isso. Tal vez usted no simpatice con eso. Mas você vive em sua vida a mesma coisa, o mesmo princípio. Pero si usted vive en su vida la misma cosa, el mismo principio. O exemplo disso é que talvez você diga a seguinte coisa. Y el ejemplo dice que tal vez usted diga la siguiente cosa. Eu espero que em algum momento eu esteja preparado para o decreto dominical, porque agora eu não estou. Que diga que yo espero en algún momento estar preparado para cuando llegue el decreto dominical, porque ahora yo no estoy. O que você virtualmente está dizendo é que não é possível se preparar agora, que no futuro, em algum momento isso vai acontecer.
Lo que usted virtualmente está diciendo es que es imposible prepararse ahora, que eso en el futuro, en algún momento, ha de acontecer. Então você diz, eu não creio na teologia deles, mas eu vivo a teologia deles. Entonces lo que usted está diciendo es, yo no creo en la teología de ellos, pero yo vivo la teología de ellos. Que isso é só pensamento à parte, a gente vai voltar para o estudo. Eso es un pensamiento muy aparte, pero nosotros vamos a volver al estudio. Quando a gente marca o batismo Quando- na história de Cristo, Cuando marcamos el bautismo en la historia de Cristo, qual é a data? con la fecha, Okay? 27 depois de Cristo. el año 27 después de Cristo, Esse momento é um marco que identifica o batismo, a unção de Cristo. en ese momento nosotros establecemos un marco que simboliza el bautismo de Cristo. Ok? E essa data é uma data profética, por assim dizer. Esa fecha es una fecha profética, por así decirlo. Existe uma profecia na Bíblia que identifica essa data. Existe una profecía en la Biblia que identifica esa fecha. E é por essa razão que existe João aqui. Es por esa razón que existe Juan ahí. João é um mensageiro que está juntando as pessoas, que junta as pessoas e apontando para a profecia que está para se cumprir. Juan es el mensajero que apunta a esas personas y apunta a la profecía que está a punto de cumplirse. João é um profeta Juan es un profeta, ajuntador, ayuntador. gathering, Juan es un profeta que reúne, que junta. como se chamaria? Ajuntador? Gathering prophet. Unidor, Unidor, reunidor. Não. reunidor. Um profeta ajuntador. Reunidor. Okay. Essa é a característica de João, a gente vai ler isso. Esa es la característica de Juan y nosotros vamos a leer eso. Me deu um minuto, um segundo. Nos dan un segundo hasta encontrar la cita. Okay. A gente vai abrir Mateus capítulo 3, Los invito a su Biblia en Mateos capítulo 3, versos 1 ao 7. versículos 1 al 7. A gente vai ler somente em espanhol. Y lo vamos a leer solamente en español. Dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Okay. Todos os povos da Judéia e da região Todos los pueblos de Judea y de la región faziam o quê? hacían ¿qué? Se reuniam a João, iam até João. Se reunían con Juan, iban a donde Juan estaba. João era um profeta reunidor ou ajuntador. Juan era un profeta que reunía, que juntaba al pueblo. João está de pé no final de uma profecia de tempo, proclamando a profecia para reunir as pessoas. Juan está de pie en la profecía del tiempo del fin. Él está ahí parado proclamando un mensaje que reúne a las personas. Ok? Então, o que a gente vai fazer agora é introduzir o conceito do que a gente chama dos profetas de tempo.
Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es introducir el concepto de lo que nosotros llamamos el profeta Profeta de tempo. de tiempo, el profeta Ok. de tiempo. Ontem a gente leu, e a gente não vai fazer isso de novo, Ayer nosotros leímos, y no lo vamos a hacer hoy de nuevo, que aqueles que rejeitaram o testemunho de João, aqueles que rejeitaram a João, que aquellos que rechazaron a Juan, que rechazaron el testimonio de Juan, não poderiam ser beneficiados por Cristo. no podían ser beneficiados por Cristo. João era o primeiro teste. Juan era la primera prueba. Ele é um símbolo da primeira mensagem angélica. Él era un símbolo del primer mensaje angelical. Ele é um símbolo do primeiro anjo. Era el símbolo del primer ángel. A gente viu que Miller era representada pelo primeiro anjo que proclama temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Nosotros vimos que Miller era representado por el primer ángel que proclamaba el mensaje temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Ok. Até aqui, vamos colocar essa lógica. Entonces hasta aquí vamos a colocar esa lógica. Eu vou apagar isso aqui e vou colocar João no final dessa linha. Ahora yo voy a borrar esto aquí y lo voy a colocar a Juan aquí al final de la línea. Mas esse conceito é importante que a gente tenha, porque a gente vai usar isso posteriormente. Mas este concepto es importante porque nosotros vamos a usar este concepto posteriormente. Ok. A gente tem João no final da 69 semanas de Daniel, do livro de Daniel. Entonces nosotros tenemos a Juan al final de las 69 semanas del libro de Daniel. E João é um profeta. Y Juan es un profeta. Um profeta ajuntador. Un profeta que reúne, reunidor. Ok. Quem é que está no início da profecia? ¿Quién es el que está al inicio de la profecía? Ok? Porque assim como a gente tem um profeta no fim para reunir as pessoas, para reunir o povo de Deus, Porque así como tenemos un profeta en el tiempo del fin para reunir al pueblo de Dios, a gente vai ter um profeta no início que proclama a profecia. también vamos a tener un profeta al inicio quien proclama la profecía. E esse profeta a gente chama de um profeta proclamador. Y ese profeta nosotros lo llamamos un profeta proclamador. Quem é o profeta que proclama as 69 semanas? ¿Quién es el profeta que proclama las 69 semanas? Ok? Vamos abrir Daniel, Vamos a Daniel, capítulo 9, verso 25. capítulo 9, versículo 25. A gente não vai ler em português, a gente só vai ler em espanhol. Nosotros no vamos a leer en portugués, solamente en español. 9, versículo 5, ¿no? 25. 25. Uhum. Ok, capítulo 9, versículo 25 dice lo siguiente. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén habrá hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ok, são 7 semanas mais 62 semanas. É a profecia que Daniel proclama. Entonces son 7 semanas más 62 semanas la profecía que Daniel proclama. Ok, então esse é Daniel. Entonces ese es Daniel Ele é o profeta. y él es un profeta. E é um profeta proclamador. Y es un profeta proclamador. O assunto que nós estamos estudando é os profetas de tempo.
el asunto, el tema que nosotros estamos estudiando, que es el profeta de tiempo, existem alguns conceitos ou fundamentos básicos quanto a esse assunto. existen unos conceptos o fundamentos básicos en cuanto a ese asunto. Esse assunto foi primeiramente apresentado na nossa história antes de 11 de setembro. Ese asunto fue presentado primeramente en nuestra historia antes del 11 de septiembre. Assim que ele é um daqueles artigos fundamentais que formam o fundamento da nossa fé. Así que ese es uno de los artículos fundamentales que forman los fundamentos de nuestra fe. Okay? Uma das coisas que a gente precisa entender quando a gente estuda os profetas de tempos Una de las cosas que necesitamos comprender cuando nosotros estudiamos los profetas de tiempo é que o nome do profeta está relacionado com sua obra e sua missão. es que el nombre del profeta está relacionado con su obra y con su misión. O que significa Daniel? ¿Qué significa Daniel? Deus é meu juiz. Ah, Deus. Dios es mi juez. Eu vou colocar mais abaixo para não sobrecarregar aqui. Daniel significa Deus é meu juiz. Daniel significa Dios es mi juez. Mi juez. Sim? Sí. Juez. Ok. Será que no tempo de Daniel existe Deus está executando algum tipo de juízo? ¿Será que en el tiempo de Daniel Dios está ejecutando algún tipo de juicio? Claro que sim. Claro que sí. Babilônia está sendo punida. Babilonia está siendo sometida o castigada. Ok, a gente pode ler isso em Punida, dice. Punished. Pones también. Ok, Jeremias 25, verso 12. Nosotros vamos a leer eso en Jeremías 25, versículo 12. Dice así: y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Ok, então Deus, no final de 70 anos, vai castigar aquela terra. Entonces Dios al final de los 70 años va a castigar aquella tierra Vai executar seu juízo e Daniel é o profeta presente naquela história. y va a ejecutar su juicio, y Daniel es el profeta presente en aquella historia en ese momento. Então o que eu quero que a gente veja é que o nome do profeta está relacionado com sua obra e missão. Entonces lo que yo quiero que ustedes vean es que el nombre del profeta está relacionado con su obra y con su misión. Okay. Voltando para João Batista. Volviendo para Juan el Bautista. João Batista é o profeta que reúne o povo no final desse período profético. Juan el Bautista es la persona que reúne al pueblo para al final en esa historia. E o que significa João? ¿Y qué es lo que significa Juan? O significado de seu nome? ¿Cuál es el significado de su nombre? Jeová. Jehová. Sim? No, con H. Between E and O. Yeah. Jehová. Jeová é gracioso. Es mi gracia. Jehová is gracious. Jeová é gracioso. Es gracia. É gracia? Gracia. Grace. That? Gracious. I don't know how this is translated. Gracioso. Funny. Não. De graça. De graça. De gracia. Jehová es gracia. Ok. Então, Jeová é gracioso, é o seu nome. Jehová es gracia, es su nombre. Ok. Será que a mensagem de João era uma mensagem de graça?
¿Será que el mensaje de Juan es un mensaje de gracia? Era uma mensagem de que Deus era gracioso. ¿Será que es un mensaje de que Dios es gracia? Vamos ler do Desejar de Todas as Nações, Vamos a leer Deseado de toda la gente, página 62.6 em português e 79.4 em espanhol. página 79.4 en español. Entre a discórdia e o conflito ouviu-se uma voz no deserto, a voz de João, voz vibrante e severa, sim, mas plena de esperança. En español. Ok. Uhum. Ok. Vamos. Entre a discórdia e o conflito, Entre discordia y conflicto, ouviu-se uma voz no deserto, se oyó una voz en el desierto. voz vibrante e severa, sim, Voz vibrante y severa, sí, mas plena de esperança. más plena, llena de esperanza. A mensagem de João é uma mensagem de esperança e de graça. El mensaje de Juan es un mensaje de esperanza y de gracia, Apesar de também ser uma mensagem severa de juízo. a pesar también de ser un mensaje de severo y de juicio, digamos. Ok. ¿Conseguimos pasar o iPad? Perdão? No, ele consigue. Ok. O que a gente vai fazer agora é voltar para o primeiro profeta de Lo tempo. que vamos a hacer ahora es volver al primer profeta de tiempo. E seu nome era Enoque. Y su nombre era Enoc. Enoque tá certo? Enoc. Ya sí. Las way. This not. Só sim? No, so sé. Enoc. Ok. O que significa Enoque? ¿Qué es lo que significa Enoc? Seu nome significa professor, Su nombre significa profesor o maestro. ou maestro, ou mestre. Maestro. Ok. Então, o que a gente sabe é que o nome do profeta está relacionado com seu ministério. Entonces nosotros sabemos que el nombre del profeta está relacionado con su ministerio. A gente vai ler em Olhando para o Alto, página 228 em inglês. Nosotros vamos a ver en Mirando hacia lo alto, en página 228 en inglés, Que diz: Enoque era um professor público quien dice, Enoc era un profesor público da verdade no tempo em que ele viveu. de la verdad en el tiempo en que él vivió. Ele ensinou a verdade, Él enseñó la verdad, ele viveu a verdade. él vivió la verdad. E o caráter do professor que andava com Deus Y el carácter del profesor, quien andaba con Dios, era de todas as formas harmoniosa com a grandiosa e sagrada de sua missão e sacracidade de sua missão. era en todas las formas en armoniosa y sagrada su misión. Enoque era um profeta que falava como era movido pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Enoc era un profeta quien hablaba como él era movido por el Espíritu de Dios, Entonces, por el Enoc- Espíritu Santo. Enoque era um profeta e era um professor. Entonces Enoc era un profeta y era un profesor. Professor é a característica ligada ao seu nome. Profesor era la característica que estaba conectada a su nombre. E a gente sabe também que Enoque é um profeta proclamador. Y nosotros también sabemos que Enoc era un profeta proclamador. Ok? E qual a profecia, ou qual a profecia que Enoque proclama? ¿Y qué fue la profecía que Enoc proclamó? Ok? A gente vai Testemunhos para a Igreja, volume 6, Nosotros vamos para Testimonio para la Iglesia, volumen 6, página 392. página 392.
¿Eso es inglés? Em português, sim, em português também. Em espanhol também, Sim. mesma coisa. No consigo eso. Ok, aqui tem. En español es la misma también. Ok. E que diz, Enoque andava com Deus. Quien dice, Enoc caminó con Dios E não era mais Enoque porque Deus o tomou. y él no era más él porque entonces Dios lo había tomado. A ele foi comissionada a mensagem da segunda vinda de Cristo. A él le fue encomendado el mensaje de la segunda venida de Cristo. A quem foi dada a mensagem da segunda vinda de Cristo? ¿A quién fue dado ese mensaje de la segunda venida de Cristo? Quem foi o mensageiro escolhido por Deus para abrir os propósitos de Deus quanto à segunda vinda? ¿Quién fue el mensajero que fue elegido por Dios para llevar a cabo ese propósito de la segunda venida? E Enoque também era o sétimo desde Adão. Y Enoc también era el séptimo desde Adán. Profetizando dessas coisas, dizendo: Profetizando de esas cosas, dijo, Eis que o Senhor vem com 10.000 dos seus santos es que el Señor viene con 10,000 de sus santos para executar julgamento. para ejecutar el juicio. A mensagem pregada por Enoque, na sua transladação para o céu, era um argumento convincente para todos que viviam em seu tempo. El mensaje predicado por Enoc en su traslado al cielo fue Um argumento convincente era un argumento convincente para todos que viviam em seu tempo. para todos aquellos que vivían en su tiempo. Essas coisas eram o argumento que Matusalém e Noé Esas cosas eran un argumento que Matusalén y Noé poderiam usar com poder para mostrar aos justos que os justos poderiam ser transladados. para que Matusalén y Noé pudieran usar como con poder para mostrar aos justos que os justos con poder para mostrar que los justos poderiam ser transladados. podrían también ser trasladados. Tem uma série de coisas que a gente quer pegar nesse texto. Hay una serie de cosas que nosotros vamos a tomar de ese texto. Enoque recebeu a mensagem da segunda vinda de Cristo. Enoc recibió el mensaje de la segunda venida de Cristo. Enoque era o sétimo, Enoc era el séptimo. desde Adão. Después de Adán, Desde Adão. Sim. desde Adán después él era el séptimo. E a sua profecia era de que Deus iria vir para executar juízo. Y en su profecía, Dios habría de venir para ejecutar un juicio. Okay. Como é? ¿Está correcto? E a gente também tem Matusalém e Noé que vão usar a mesma mensagem do mensageiro. Y también tenemos a Matusalén y a Noé, quienes ellos también iban a utilizar el mismo mensaje y el juicio. Ok. Ok. Qual era a mensagem? Entonces, ¿cuál es el mensaje De Enoque. Qual foi a profecia que ele gerou? ¿Cuál fue el mensaje de Enoc? ¿Cuál fue la profecía que él dio? Sua profecia era a profecia da vida de seu filho. La profecía de él era la profecía de la vida de su hijo. Ok? Em Gênesis 5, 21 ao 27, a gente vai ler. Vamos a nuestra Biblia en Génesis 5, 21 al 26. 27. Del 21 al 27 dice lo siguiente. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años
y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 682 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Ok. Então, quando Enoque tem 65 anos, Entonces con la edad de 965 años, quando ele tem 69, 65 anos, cuando él tiene 65 años, ele vai gerar um filho. él va a generar un hijo Seu filho se chama Matusalém. y su hijo se llama Matusalén. Matusalén. Sim? ¿Ya? Ok. E o que significa Matusalém? ¿Y qué significa Matusalén? Matusalém significa que quando ele morrer, Matusalén significa que cuando él muera, vai ser enviado. eso vendrá. Ok? Quando Matusalém morrer, vai vir o quê? Cuando Matusalén muere, ¿qué es lo que vendrá? Vem o dilúvio. Viene el diluvio. Ok? Então, pelo período de tempo da vida de Matusalém, Entonces, por el periodo de tiempo de la vida de Matusalén, esse é o tempo para uma profecia ser cumprida. ese es el tiempo para que esa profecía se cumpla. E quantos anos viveu Matusalém? ¿Y cuántos años vivió Matusalén? 969. 969 años. Ok? Esse é 69. 69. Obrigado. Esse é o maior período de vida que alguém já viveu. Ese es el mayor periodo de vida que algún ser humano haya vivido. Não existe nenhum outro ser humano que viveu mais que Matusalém. No existe otro ser humano que haya vivido más tiempo que Matusalén. Então, se a vida de Matusalém é uma profecia de tempo, Entonces, si la Biblia dice que Matusalén es una profecía y que es una profecía de ou tiempo, pelo menos simbolicamente é uma profecia de tempo, y entonces estamos hablando de simbólicamente que es una profecía de tiempo, essa é a maior profecia. esa es la mayor profecía. Ok? Ok. Então, quando Enoque, o sétimo, e a gente tem o número 7 aqui, Entonces, con Enoc, que es el séptimo, vamos a poner el número 7 aquí. quando ele tem 65 anos, ele vai proclamar essa maior profecia baseada na vida de uma pessoa. Entonces, cuando él tiene 65 años, él va a proclamar la mayor profecía, que es la vida de su hijo, que es la más larga. Ok. Então, no final dessa profecia, a gente tem um profeta ajuntador. Entonces, al final de la profecía, usted tiene un profeta que reúne. Qual é o nome desse profeta? ¿Cuál es el nombre de ese profeta? Noé. Noé. Assim? Sí. Tem certo? Ok. Então, Noé é o profeta que está presente no final dessa profecia. Entonces, Noé es el profeta que está presente al final de esta profecía. E o que significa Noé? ¿Y qué es que significa Noé? Confortador. El confortador. É o que traz conforto. El que trae confort o... Sí, paz. Ok? Então a gente vai ler Gênesis 5, 28 e 29. Entonces nosotros vamos a leer Génesis 5, 28 y 29. Dice así: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Ok. E o que é interessante nessa história Y lo que es interesante en esta historia é que Noé também tem uma profecia, na sua própria história tem uma profecia menor. es que Noé también en su propia historia tiene una profecía menor. A gente vai ler isso em Gênesis 6, verso 3. Y nosotros vamos a leer eso en Génesis 6, versículo 3. Dice así: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Então são 120 anos, uma profecia dentro da outra grande profecia. Entonces son 120 años de una profecía que está dentro de la más grande profecía, más larga. Agora a gente lê de Signs of the Times, 3 de janeiro de 1878.
Ahora nosotros vamos a leer Señales de los Tiempos de el 3 de enero de 1878. Quando Noé proclamou a solene mensagem, Cuando Noé proclamó el solemne mensaje, ainda 120 anos de julgamento de Deus sobre o dilúvio deveria destruir o mundo e seus habitantes. aún 120 años de el juicio que de Dios en un Dilúvio de águas diluvio de aguas deveria destruir o mundo e seus habitantes. debería destruir el mundo y sus habitantes. Os homens não receberiam a Noé. Los hombres no lo recibirían. E assim é no tempo presente. Y así también en el tiempo presente. Ok? Então, existe uma estrutura aqui. Entonces existe una estructura aquí. Um profeta que proclama quando tem 65 anos, ele é o sétimo. Un profeta que proclama a la edad de 65 años y él es el séptimo. E sua vida, e sua profecia é baseada no maior período de tempo que alguém pode viver. Es una profecía Que alguém já viveu. basada en el mayor periodo del tiempo que una persona puede vivir o que alguien ya vivió. E acoplado ao final dessa profecia, a gente tem uma profecia dentro desse grande período. Y dentro de esa profecía, usted tiene una pequeña profecía acoplada dentro de ese periodo. Ok? Ok. O que a gente vai ver agora, o que a gente vai fazer agora, Lo que vamos a hacer ahora é simplesmente um desvio e olhar um pouco para a história milerita. es simplemente un desvío y vamos a mirar un poquito a lo que fue la historia milerista. Ok? A gente vai fazer um paralelo aqui. Entonces vamos a hacer un paralelo aquí. A quem foi dada a mensagem da segunda vinda de Cristo? ¿A quién fue dado el mensaje de la segunda venida de Cristo? Quem foi o profeta, ou quem foi a pessoa que recebeu a mensagem da segunda vinda de Cristo? ¿Quién fue el profeta o la persona que recibió el mensaje de la segunda venida de Cristo? A mensagem de temer a Deus e dar-lhe glória porque é chegada a hora do seu juízo. El mensaje que dice temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Foi Miller, certo? Fue Miller, ¿verdad? Ok. E a primeira profecia que Miller proclamou foi a maior profecia encontrada na Bíblia. Y la primera profecía que Miller proclamó fue la mayor profecía encontrada en la Biblia. Qual foi a maior profecia, ou qual foi a primeira profecia que Miller proclamou? ¿Cuál fue la mayor profecía? ¿Cuál fue la primera profecía que Miller proclamó? São os 7 tempos. A gente encontra os 7 tempos. Es la profecía de los 7 tiempos Ou 2520, o la profecía de los 2520 que se encerram em 1844. que terminan o cierran en 1844. Ok? E dentro dessa profecia existe uma outra profecia que também foi descoberta por Miller. Y dentro de esa profecía también existe otra profecía que fue descubierta también por Guillermo Miller. Não está em escala, mas eu vou colocar a fim de alinhar com o desenho de cima. No está en escala, pero yo lo voy a colocar aquí a fin de alinear con este diseño de arriba, con el A dibujo. segunda profecia era os 2300 anos. Y la segunda profecía es los 2300 años. Ok? Na história millerita, En la historia millerista, vou dar um passo anterior e a gente vai ver que essa profecia que Miller proclamou vamos a dar un paso anterior y vamos a ver que esta profecía que Miller proclamó tem início em 677 tiene el comienzo en el año 677 e seu fim em 1844. y su fin en 1844. Ok? A gente vai abrir Isaías 7 agora. Entonces nosotros vamos a abrir en nuestras Biblias en Isaías 7 ahora. No verso... Verso 8. Versículo 8. Isaías Versículo 7. 8. Isaías 7 é Isaías anunciando ou advertindo Judá do juízo que estava para vir. Isaías 7 es
Isaías advirtiendo a Judá del juicio que estaba por venir. Isaías está anunciando o início, o ponto de partida da profecia de Levíticos 26, dos 2520. Isaías estaba anunciando el punto o el comienzo de la profecía de los 2520. Ok? E agora a gente, mediante esse contexto, a gente vai ler. Y ahora, bien dentro de ese contexto, nosotros vamos a leer versículo 8 de Isaías 7. Dice: porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Ok? Então, o período de tempo inicial, antes que esse grande período comece, é 65 anos. Entonces, el periodo de tiempo inicial, antes de que comience este periodo, esos 65 años, Ok? Então a gente vê essa mesma estrutura desde o primeiro profeta de tempo e o seu paralelo na história milerita. entonces nosotros vemos la misma estructura. Desde que comienza el primer profeta de tiempo, nosotros vemos la misma estructura Na história milerita. en la historia milerista. Ok, a gente vai avançar. Entonces vamos a avanzar. Quem é o próximo profeta de tempo que a gente vai encontrar? Entonces, ¿quién es el próximo profeta de tiempo que nosotros vamos a encontrar? A gente vai mencionar brevemente e o propósito é agora só dar umas peças de informações. Entonces nosotros vamos a avanzar brevemente. Solo el propósito de esto es dar algunas pautas de las informaciones De alguns profetas de tempo que existiram durante a história. de algunos profetas que existieron antes de nuestra historia. E o que é importante a gente ter em mente nesse estudo Lo que es importante tener en mente en nuestro estudio é que qualquer vez, em qualquer ocasião em que uma profecia está se cumprindo, es que cualquier vez, cualquier ocasión en que una profecía se esté cumpliendo, você precisa identificar que existe um profeta relacionado com aquelas profecias. usted necesita identificar que existe un profeta relacionado con aquella profecía. Okay? Abraão, a gente vai fazer uma menção de Abraão. Entonces él va a hablar de Abraham. Vamos a hacer la mención de Abraham. Qual a profecia de tempo que Abraão proclama? ¿Cuál es la profecía de tiempo que Abraham proclama? Sim? Abraham. Sim. Y al final. Aqui? No, Abraham está bien, solo es M. Abraão? No, dice no. Abraham. Aqui. Ok. Ok. O que significa Abraão? ¿Qué significa Abraham? Pai de uma multidão. Padre de una multitud. Será que Abraão foi pai de uma grande multidão? ¿Será que Abraham fue padre de una gran multitud? Claro que foi, certo? Claro que fue, ¿verdad? Ele é o pai da nação judaica? Él es el padre de la nación judía. Ah, padre. Tudo isso. Ok. Ok. E qual foi a profecia proclamada por Abraão? ¿Y cuál fue la profecía proclamada por Abraham? A gente vai ler Gênesis 15, versos 13 e 14. Vamos- 13 e 14. Vamos a Génesis 15, versículo 13 y 14. Dice así: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Ok. Então, a profecia que Abraão proclama é a profecia dos 400 anos de peregrinação. Entonces la profecía que Abraham proclama es la profecía de los 400 años de peregrinación. Okay. Abraão. Ok. E no final dessa profecia, Y al final de esa profecía, a gente encontra o outro profeta que vai juntar o povo. nosotros encontramos otro profeta que va a reunir al pueblo. Qual é o seu nome?
¿Cuál es su nombre? Moisés. Moisés, Certo? ¿verdad? Ok. E o que significa Moisés? ¿Y qué significa Moisés? Que foi retirado da água. Que fue sacado de las aguas. Uma outra definição é aquele que retira. Otra definición también, aquel que saca. Não foi Moisés retirado das águas? ¿No fue Moisés quien fue sacado de las aguas? Não foi Moisés que retirou o povo do Egito? ¿No fue Moisés quien retiró al pueblo de Egipto? Não é seu nome relacionado com seu ministério? ¿No es su nombre relacionado con el ministerio? Sua Con su mensagem ministerio. não é uma mensagem de vida ou morte? ¿Su mensaje no es un mensaje de vida o muerte? Se você ouve ao profeta ou não, Si usted oye al profeta o no, disso vai depender toda a sua vida. de eso va a depender toda su vida. Então a gente precisa entender isso. Entonces usted necesita entender eso. Moisés é aquele que ajunta o povo Moisés es aquel que junta al pueblo, que reúne al e pueblo o retira do Egito. y que lo retira de Egipto. Ok. A gente vai ler de Patriarcas e Profetas, Entonces vamos a leer en Patriarcas y Profetas, página... eu já digo a página. Em português, página 196.4. en portugués, página 196.4, en español 287.1 287.1 ou 254.2 na última versão. 254.2 la última versión. Ok. Aqui. Ok. Naquele dia completou-se a história revelada a Abraão em visão profética, séculos antes. Ela está falando do dia em que o povo saiu do Egito. Aquel día completó la historia revelada a Abraham en visión profética siglos antes. Ella ahora está hablando de la profecía Da saída do Egito. de la salida de Egipto. Peregrina será a tua semente em terra em que não é sua, e servi-ilusão e afligi-ilusão 400 anos. Peregrina será la... ¿Dónde estamos leyendo? Ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão e depois sairão com grande fazenda. Pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Os 400 anos haviam se cumprido, Se habían cumplido los 400 años, e aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito segundo os seus exércitos. en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por grupos. A sua partida do Egito, os israelitas levaram consigo um precioso legado, os ossos de José, que tanto tempo esperaram o cumprimento da promessa e que durante os anos tenebrosos de cativeiro havia sido uma lembrança para o livramento de Israel. Al salir de Egipto, los israelitas llevaron consigo un precioso legado, los huesos de José, que habían esperado por tanto tiempo el cumplimiento de las promesas de Dios y que durante los tenebrosos años de esclavitud habían servido a manera de recordatorio que anunciaba la liberación de Israel, de los israelitas. Ok. Então, nessa mesma estrutura, a gente tem um profeta que proclama a profecia e no final a gente precisa encontrar o profeta que ajunta o povo. Entonces, en la misma estructura, nosotros tenemos al comienzo un profeta que proclama la profecía y al final tenemos un profeta quien reúne al pueblo. Ok. Existem mais detalhes nesse estudo que a gente vai omitir por questão de tempo. Existen más detalles en este estudio que nosotros ahora, por cuestión de tiempo, vamos a omitir. Ok. A gente sabe também que a Bíblia menciona um período de 430 anos. Pero nosotros también sabemos que la Biblia también hace mención de un periodo de 430 años. E quando a gente combina esses dois períodos, a gente tem uma estrutura que a gente também pode olhar em mais detalhes aqui. Entonces, cuando nosotros combinamos estas dos fechas, nosotros vemos que existe una combinación de la estructura que nosotros debemos mirar más de cerca ahí. Ok. O que a gente vai olhar agora Lo que nosotros vamos a ver ahora é o profeta Daniel mais uma vez. es al profeta Daniel una vez más. Ok.
A gente vai saltar alguns outros profetas Nosotros vamos a saltar algunos otros profetas e focar simplesmente no profeta Daniel, que nos dá a chave para entrar na história milenita. y vamos a enfocarnos en el profeta Daniel, que nos da la llave para entrar a la historia de los mileristas. Ok. Ok. Daniel, a gente já mencionou algumas coisas sobre o profeta Daniel e o seu nome, o significado de seu nome. Daniel, nosotros ya hemos mencionado unas cosas sobre lo que es el profeta Daniel, su significado y su nombre. Mas qual é a profecia mais conhecida no livro de Daniel? Mas, ¿cuál es la profecía más conocida en el libro de Daniel? Ok. Vamos abrir Daniel 8, verso 14. Vamos a abrir Daniel 8, versículo 14. Daniel 8, 14, vamos ler só em espanhol. Vamos a leer en Daniel 8, 14 solo en español. Dice así: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Essa é a profecia mais famosa, mais conhecida que a gente conhece no livro de Daniel. Esa es la profecía más famosa, más conocida que todo adventista conoce en el libro de Daniel. Ok. Essa profecia começa no ano 457 a.C. Entonces la profecía comienza en el año 457 antes de Cristo e vai terminar em 1844 y va, depois de Cristo. y va a terminar en 1844 después de Cristo. A minha pergunta é, será que a gente encontra um profeta sendo levantado nesse período? Y mi pregunta es, ¿será que ustedes van a encontrar un profeta siendo levantado en este periodo? Claro que sim. Claro que sí. Seu nome é Ellen White. Y su nombre es Elena White. Ok. Tem dois L's? No, Elena. Com E? Com H. Era Elena White. Helena. Helena Gold. Elena Goldwhite. Ok. A gente já mencionou o profeta Daniel, e não vou gastar muito tempo falando do profeta Daniel. Entonces, nosotros ya mencionamos a Daniel, el profeta Daniel, y no vamos a pasar mucho tiempo mencionando sobre eso. Mas a gente vai mencionar o nome de Ellen White. Nosotros vamos a mencionar o explicar el nombre de la profeta Elena White. Ellen significa uma lâmpada que brilha. Elena significa luz o una lámpara que brilla. Ok. Luz. Gold é fácil, é uma variação da palavra gold, que é ouro no inglês. Gold es una variación de la palabra gold, que significa oro en inglés. Ok. E white, do inglês traduzindo, é branco. Y white, traducido del inglés, es blanco. Ok. Então, se a gente presta bastante atenção sobre o nome da profeta ou da profetisa, Y si ustedes prestan bastante atención al nombre de la profeta, uma lâmpada é para que a gente possa fazer o quê? Para que a gente usa uma lâmpada? una lámpara, ¿para qué es lo que nosotros usamos una lámpara? Para que a gente possa ver quando não tem luz. Para que nosotros podamos ver cuando no tengamos luz. Ok? Isso é para iluminar, Eso es para iluminar, para dar clareza. para dar claridad. Ok? Ouro e o branco. O branco é o que a gente vai mencionar em alguns instantes. Entonces, oro y blanco lo vamos a explicar en algún instante ahorita. Mas eu vou sobrepor mais uma profecia aqui. Mas Sobrepor. él va a sobreponer una profecía más aquí. Ok? E essa é a profecia de Moisés. Es la profecía de Moisés, A profecia dos 2520, que es la profecía de los 2520, que também termina em 1844. que también termina en 1844. Ok? Eu vou ler de Review and Herald, 23 de julho de 1889, parágrafo 16. Yo voy a leer en Review and Herald, 23 de julio de 1889, párrafo 16. Ok?
Em todos os encontros desde a Conferência Geral, En todos los encuentros de la conferencia general, desde la conferencia general, almas têm grandemente aceitado a preciosa mensagem da justiça de Cristo. las almas han sido grandemente aceptadas en el precioso mensaje de la justicia de Cristo. Nós agradecemos a Deus que existem almas que se dão conta de que eles estão em necessidade de algo que eles não têm. Nosotros agradecemos a Dios que hay almas Que se dão conta quienes entienden que estão em necessidade de algo que eles não possuem. que ellos están en necesidad de alguna cosa que ellos no poseen. Ouro, Oro, da fé e do amor, oro de fe y de amor, as vestes brancas vestiduras blancas, da justiça de Cristo que es la justicia de Cristo, e o colírio do discernimento espiritual. y el colirio, que es el discernimiento espiritual. Essa é a mensagem à Laodiceia. Ese es el mensaje a la Odisea. Todo o ministério de Ellen White é para advertir uma igreja que se chama Laodiceia. Todo el ministerio de la hermana White es para advertir de un ministerio que se llama Ah, la Odisea, da igreja que se chama Laodiceia. de la iglesia que se llama la Odisea. Sua mensagem é uma mensagem para um povo que não vê, logo ela é uma lâmpada Su mensaje es para un pueblo que no ve, que precisa la lámpara, precisa de ouro, que é a fé e o amor, que precisa de oro, que es fe y amor, e precisa das vestes brancas, que é a justiça de Cristo. que necesita las vestiduras blancas, que es la justicia de Cristo. Ok? A gente vai encerrar o estudo aqui. Entonces nosotros vamos a cerrar el estudio aquí E na sequência do estudo, a gente vai fazer vai dar mais alguma base sobre os profetas de tempo. y en la secuencia de estudio nosotros vamos a dar más una base sobre la secuencia de tiempo. E a gente vai identificar o papel de Miller como profeta proclamador. Entonces nosotros vamos a identificar el papel de Miller como un profeta proclamador. Porque até agora a gente viu Miller como sendo um profeta ajuntador também. Porque nosotros también vimos a Miller como siendo un profeta que reúne también. Isso a gente vai fazer nos estudos seguintes. Y eso vamos a hacer en el siguiente estudio. Ok? Vamos orar? Entonces vamos a orar. Querido Deus, Pai bondoso, queremos te agradecer pela bênção desse dia. Padre querido que estás en los cielos, te queremos agradecer por las bendiciones de este día. Dia de estudos, onde podemos ter comunhão com o Senhor. Que mediante estos estudios donde nosotros podemos tener comunión con el Señor. Obrigado porque o Senhor tem aberto tão preciosas verdades para o seu povo nesse tempo. Agradecidos porque el Señor tiene abierta todas esas preciosas verdades para su pueblo en este tiempo. E porque o Senhor tem escolhido homens e mensageiros que são profetas para proclamar e reunir seu povo no tempo específico. Porque el Señor tiene escogido a hombres para que sean como profetas quienes han de proclamar y también que han de dar el luz para este tiempo. Que essas verdades que estamos estudando nesse tempo Que estas verdades que estamos estudiando en este tiempo possam ser compreendidas pelo nosso intelecto, puede ser comprendido por nuestro intelecto, mas que também possa achar morada em nossos corações e nos transformar. pues también puede hacer morar en nuestro corazón y pueda también transformarnos. Isso te peço no nome de Jesus Cristo. Y te pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amém. Amén.